Señoras, señores, bienvenidos a este simposio sobre cómo prevenir el narcotráfico en la República Argentina. Queremos destacar que esta idea original motivó nuestra consulta a Su Santidad, el Papa Francisco, que en el día 3 de junio nos recibió al doctor Masuero, al doctor Aufiero, presidente de Médicos y al que habla, en Santa Marta, en una reunión que duró 1 hora y media, de la cual 45 minutos, la mitad de la reunión se habló expresamente esta temática. Su Santidad nos explicó que el Instituto de las Órdenes Religiosas, el IOR, lo que se llama el Banco del Vaticano, él ya estaba aplicando estas correcciones a lo que hace a cuentas que eran de dudoso origen y que había cerrado 1.600 de ellas a marzo de este año. Entre ellas, una de un argentino, que obviamente no identificó. A partir de eso, Su Santidad tuvo una presencia permanente a través de mails en lo que hace al contenido y participantes. Y en el día de hoy llega uno de esos mails manifestando con la firma de Su Santidad: rezo por el éxito del simposio sobre narcotráfico a desarrollarse en la fecha. Quiero decir dos o tres números, ustedes dirán que tienen que ver los números. Primero, el número 30. El número 30 es que, curiosamente, y porque tenemos alguna experiencia en esto, han sido 30 los panelistas que se comprometieron a venir, que fueron invitados. Y vinieron los 30. No faltó un solo panelista, ustedes lo pueden comprobar con el programa que tienen, al compromiso que asumieron para el día de hoy. Segundo, el número 24. El número 24 son los que organizaron, las entidades que organizaron este simposio. Realmente en un par de esfuerzo absoluto para algo que no es simple por la temática y por lo que significa la infraestructura de este tipo de actividades en un día, y que realmente hoy ven concluido satisfactoriamente este cometido. Y lo más importante, el número 1020. El 1020 son los que se anotaron en este simposio. 1020 personas que obviamente tuvieron que turnarse para poder colmar este Teatro Santa María, teatro de la Iglesia Católica Apostólica Romana, propiedad de la Iglesia desde hace más de 100 años, y que el Papa sugirió que lo hagamos en este ámbito. De tal forma, gracias. Encaramos en conjunto con la Corte Suprema de Justicia de la Nación acciones diversas para recoger esta necesidad, recoger esta preocupación y hacer trascender esta preocupación a todos los sectores de la sociedad, a la vez que promover una actuación conjunta de los sectores públicos y privados, ya que la preocupación de los jueces era precisamente advertir que las características de estas causas judiciales llevaban a la necesidad de involucrar a toda la sociedad. Desde el Poder Judicial hay en este momento una plena conciencia, una necesidad de interacción, y por eso la convocatoria a este simposio es un motivo de esperanza. Porque si se bloquea y se para y se confisca el dinero, el narcotráfico va a bajar, porque se le quita la gran incentiva de estos señores. 1.000 millones de dólares anuales están disponibles en Argentina para repartir a los funcionarios públicos que facilitan el narcotráfico. Modificar las leyes para permitir la confiscación de bienes, atacar la corrupción en una manera más efectiva. Sin la corrupción no existe el narcotráfico. El delito de narcotráfico debe ser abordado como lo que es, una organización criminal, no como una persecución indefinida de consumidores o de vendedores en los barrios. Porque la realidad es que el fenómeno narcotráfico es como la obra cúlmine del capitalismo, ¿sí? Es extremadamente lucrativo, no tributa absolutamente nada, tiene una cantidad de delitos colaterales que son igualmente lucrativos, tiene una mano de obra absolutamente barata y prescindible, sin ninguna responsabilidad laboral. A mí me parece que en Argentina lo que deberíamos hacer es redefinir nuestros recursos, aplicarlos realmente a las cosas importantes, generar investigaciones más largas, ¿sí? que apunten realmente contra las organizaciones criminales y hacer daño en la cuestión financiera. Porque créanme que como cualquier otra organización criminal, lo único que realmente los afecta es cuando se les hace daño económico. Todos sabemos que entre el 75 y el 80% de la droga que se mueve en el mundo se mueve por vía marítima.
Por eso el estado de vulnerabilidad de la Argentina no solamente se da por su situación geográfica, compartir frontera con países productores y además compartir frontera con un país que va en aumento en consumo, como es Brasil. Estamos ante una persecución penal de la actividad del narcotráfico. Llámese la actividad del narcotráfico desde la plantación, producción, comercialización, almacenamiento, contrabando, transporte, venta al por mayor y venta al menudeo. En ese marco de implementación de la Ley 23737 nosotros tenemos actividades de prevención, de conjuración y de rehabilitación. Cuando hablamos de prevención tenemos que hablar de un marco global y de un marco específico de la Fuerza de Seguridad. Cuando hablamos del marco global estamos diciendo que no hay posibilidad de implementar un modelo de seguridad por fuera de un modelo de inclusión social. Y en ese sentido, cuando hablamos de inclusión social hablamos con pilares en 3 ejes. Educación, política de trabajo y política de políticas sociales de movilidad social ascendente. En esos 3 trípodes nosotros nos sumamos y de las fuerzas policiales nuestra tarea de prevención está insertada también en 3 pilares. Primeramente la participación ciudadana. ¿Qué significa la participación ciudadana? Que es muy importante comprometer a la sociedad en la lucha contra el narcotráfico. No solamente desde aportar datos, sino desde la actividad generada. Nosotros hemos generado, capacitado y puesto en la calle mucho personal, mucho recurso humano de la connivencia policial entre el narcotráfico y la policía, que es un elemento común en todos los frentes donde se lucha contra el narcotráfico. La experiencia de vivir con chicos adictos de barrios muy vulnerables nos hablan de una ausencia de propuesta, de organización, de metas. Y los sectores más pobres son los primeros en sufrir las consecuencias del narcotráfico. Esta violencia instalada por una ausencia del Estado en forma permanente desde hace muchísimas décadas. Es importante una presencia fuerte del Estado y una presencia fuerte de la sociedad civil. No se puede cargar solamente sobre una ausencia del Estado estructural, más allá del color del gobierno, con una presencia así de la sociedad civil. Hay como un doble desafío, de acuerdo a nuestra mirada desde la Iglesia. Por un lado, que el Estado se haga presente con seriedad en los barrios, que haga realmente un trabajo serio de prevención para llegar antes que aquel que tenga una propuesta de droga y de armas. El tema que se trató aquí, o que se comentó frente a las preguntas, merece la opinión de todos, no solamente de los técnicos, porque acá el drama de la droga atraviesa toda la sociedad argentina. La opinión de las provincias es necesaria. No puede ser un tema que se debata solamente en un aula universitaria, ni se debata solamente entre un grupo acá en Buenos Aires. Cuando hablamos de la despenalización, donde no metemos si está bien, si está mal, sino como decimos, es el último capítulo de un libro. Hay un montón de capítulos anteriores que merecen mucho tiempo de trabajo. Los estimulantes centrales, el Paco y el crack. El crack se usa en Estados Unidos y en Europa. El Paco, como ustedes saben, es el más usado en América del Sur y en nuestro país. Y tiene un efecto euforizante que va desapareciendo con el consumo crónico. La intoxicación aguda produce temblor, también convulsiones, pero sobre todo paranoia, alucinaciones, agresividad y violencia. De ahí a la tendencia a la delincuencia y a lo fácil que matan estos sujetos adictos cuando están bajo la influencia del Paco. La marihuana es el paso previo a la adicción a otras drogas. Hay enunciados respecto de preocupaciones de los gobiernos de educación por el tema de la droga, pero no hay continuidad y sostenida aplicación de las reglas y las leyes. El drama de la droga tiene 3 elementos compositivos que son, como se sabe, la droga misma, el hombre y la sociedad o el contorno o el contexto. El problema absolutamente de la drogodependencia es un problema social. La aproximación al tema no solo debe ser multidisciplinaria, sino también multisectorial. Que el periodismo, en la medida en que visibiliza
ayuda a prevenir. No creo que sea una función del periodismo prevenir el narcotráfico. Creo que es un efecto colateral en la medida en que uno pone la luz sobre un tema, se hace más difícil que este progrese. Como periodista, no creo tener para nada la capacidad para prevenir el narcotráfico. Sí, lo que podemos hacer nosotros como cronistas de una sección que ya mucha gente está cansada de leer, pues son siempre malas noticias. Una buena noticia sería publicar que hay gente que está luchando contra el narcotráfico, el trabajo que hacen las madres contra el Paco, el trabajo que hacen las madres como Norma Castaño, por ejemplo. Pero como periodistas lo único que podemos hacer es ir a los lugares donde pasan las cosas y decirle y poner en atención de las autoridades, de aquellos que tienen el poder para hacer algo, acá está pasando esto. Acá en Santa Fe, las bandas de narcotraficantes operan con la connivencia policial. Es mucho lo que tenemos por hacer, con Gafi o sin Gafi, en términos de mejorar la prevención y la sanción de las actividades ilegales que conlleva el narcotráfico, que conlleva las distintas actividades ilegales, el financiamiento del terrorismo. La única forma de que pueda haber operaciones donde verdaderamente se pueda asegurar de que se conozca al cliente, de que haya información detallada respecto a las operaciones, es con aquellos países donde haya intercambio de información. G20 está impulsando la firma de estos acuerdos de intercambio de información precisamente para que quienes tienen responsabilidad de regulación y supervisión puedan evaluar precisamente cómo el carácter de estas operaciones, que mayoritariamente hablando, o sea, la ruta del dinero, del narcotráfico y del lavado del dinero, son generalmente, yo diría, entre un 80 y 90% operaciones de carácter transnacional. Que el problema del narcotráfico es un problema tremendamente importante, tremendamente difícil y contra el que hay que luchar con todos los medios. Hay que pensar que la gravedad y seriedad del problema exige que sea enfrentado desde todos los frentes y con todas las fuerzas a nuestra disposición. La educación unida a la familia crean el conjunto de valores que hacen que el individuo no sea susceptible de ir al narcotráfico, pero porque su propia individualidad, porque su propia persona, porque su propio ser lo lleva a rechazarlo. Esa es la fuerza más poderosa. Creo que debemos revisar la profundidad con la cual le damos sentido a la educación universitaria en nuestras casas de altos estudios en la Argentina. Retomar el sentido ético de la educación universitaria pensando que es propio y esencial a toda profesión el servicio a la comunidad y no el bien propio aún en perjuicio de los demás. Como corolario me gustaría pensar que todo ese conjunto de logotipos y sellos y anagramas que están expresando el impulso de varias instituciones que se unieron en la realización de esta actividad, se transforme tal vez, y lo tomo como un posible compromiso, en una red de universidades contra el narcotráfico, que haga que esto no sea un evento, sino un hito, un punto de partida, que esto se transforme en un simposio permanente, que busque resultados a largo plazo y no simplemente en la expresión de una reflexión que nos ayuda a tomar conciencia, pero que tal vez se acaba en esto. Ya que el doctor Marconi hizo mi presentación, a mí me corresponde pedirles a ustedes el aplauso más importante del día para Héctor Masuero. Masuero se emocionó cuando lo vio al Papa, vino con una idea de Roma, estaba por Buenos Aires,
Una noticia periodística decía un día, el narcotráfico llegó a las universidades privadas. Algunos nos sobresaltamos y pedimos una reunión urgente de una serie de colegas. Algunos están en ese listado de instituciones universitarias. De allí nació la idea de hacer este simposio. Y Héctor Masuero convocó a mucha gente cuyos nombres él se encargará en algún momento de decirlo públicamente, e hicieron posible esta jornada excepcional. Hoy le dije a Masuero, esta reunión tiene que quedar en la historia de nuestras universidades como un acontecimiento muy importante. En el tema del narcotráfico, la iniciativa privada argentina tuvo un envión para tratar de contagiar a otros. Cuando hablo de la iniciativa privada no estoy hablando de las universidades en particular, sino la voluntad que no partió de ningún funcionario público. Vamos a proponer crear un observatorio. Vamos a ver si las cosas que dijimos, las cosas que sentimos, nosotros somos los primeros que podemos demostrar que las cumplimos. Masuero dijo que ya la UADE comenzó a cumplirlo, lo ha incluido en sus planes de estudio, lo ha dicho acá el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, lo ha colocado en asignaturas. Ya dio un paso. ¿Qué están dispuestas a dar el resto? La mía, la otra, la del señor. ¿Qué estamos dispuestos? Unos a investigar, otros a educar, otros a hacer extensión. Y ese observatorio, dentro de unos meses, en algún lugar tendrá que rendir cuenta hasta dónde llegó, aunque sea poco, muy poco, pero cuando se sume va a ser importante y sobre todo seguir creando conciencia. Atención Argentina, hay otros que están dispuestos a permitir producción y consumo. Hay estados, en los Estados Unidos, inclusive el estado de la Florida, con 2 candidatos que están discutiendo en estas horas para ser elegidos, uno a favor y otro en contra, sobre la producción y el permiso del consumo de las drogas. Empiecen por una, después por 2 y después no se sabe cuánto. Argentina tiene un papel distinto al resto de América Latina. Todos han coincidido, este mal no se combate con armas. No más muertos, no más dolores. Basta. Si esto se autoriza, el consumo hará que los precios bajen y el negocio termine. Mi pregunta fue, y si después de un tiempo la sociedad queda enferma, ¿cómo se vuelve para atrás? No tuve respuesta. Ellos tampoco la tienen. Esto que estoy terminando no es con pesimismo. Es que nosotros tenemos la oportunidad que no tuvieron otros. Porque otros ya llevan una guerra y un combate que los ha destrozado moralmente. Argentina está muy mal, pero no tanto todavía para reaccionar, educar, convocar a los políticos, comprometerlos. Votemos a los que defienden estas cosas, es decir, la prevención en general, en la educación, en la salud, en el consumo de todo lo que fuere la alimentación, etc. Mi palabra final es agradecerles a ustedes esta paciencia y ojalá que nuestro próximo encuentro sea para decir, Argentina, estás caminando, no estás quieta.